Hola hermanos, amigos, es un gusto saludarlos a esta hora de la noche. Hoy es 28 de noviembre del año 2024. Son las 8:03 hora local. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un ratito. Justo como pueden ver en el título de esta transmisión, el tema es el credo apostólico. Si a lo mejor este tema te resulta interesante, te puedes quedar un rato y si te resulta desconocido, pues también eres bienvenido y si estos temas históricos y toda esta vaina de teología te resulta anticuada, pues puedes ir a buscar otro tipo de contenido también. Así que estás en total libertad de poder hacerlo. Bien, el asunto que vamos a hacer ahora es tratar de identificar un poco lo que es el credo apostólico. No vamos a entrar en los elementos teológicos que lo componen, sino que vamos a ver como una especie de trasfondo y para qué nos puede servir este asunto, ¿no? Del credo apostólico. Saludos a los que se están conectando por ahí. Espero que sea de interés el tema. Miren, este tema o este asunto del credo apostólico está dando mucho que hablar en las redes sociales, particularmente en YouTube, con todo este tema de la catolicidad protestante, como también el asunto de la verdadera iglesia o la naturaleza de la iglesia. Es un tema que apremia, ¿no? Considerarlo de manera personal o de manera eclesiástica también, porque muchas veces nos queremos separar de estos asuntos creyendo que no nos competen a nosotros, sino que más bien es un asunto que tendrían que dilucidar o abordar los teólogos como tal. Pero lo cierto es que nosotros, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, también necesitamos reconocer cuál es el valor que estos documentos históricos tienen para nuestra vida. Así que, de alguna manera, espero que esto nos pueda motivar a acercarnos, ¿no?, a la historia y a la teología también, para que podamos sacar nuestras propias definiciones o conclusiones respecto al llamado que nosotros tenemos en Cristo Jesús y cómo esto impacta nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es acercarnos así por muy encimita de lo que es el credo apostólico. No vamos a entrar en detalles, en controversias, porque para eso hay volúmenes más amplios y más técnicos en los que podemos conocer y deleitarnos en el credo. Muy bien, saludos Alexander, gracias por pasar, saludos hasta Colombia, saludos también a nuestro hermano Kevin Timana, gracias también por estar ahí, hermano. Y así a los que lleguen por acá, gracias también por pasar un ratito, gracias por dejar su like, porque así pues otros pueden ver este video después y a lo mejor les resulte útil, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, a manera de introducción así brevemente, vamos a abordar ya el asunto como tal. Saludos también, Dinora, gracias por estar ahí, hermana, que Dios te guarde. Gracias, Dinora, por pasar un ratito por acá. Es un gusto saludarte. El credo apostólico. Bien, cuando escuchamos esto de credo apostólico, la primera impresión que le viene a muchas personas es que esto es un asunto que tienen que ver los católicos romanos. Usualmente, credo apostólico o credo niceno o historia del cristianismo o padres de la iglesia o asuntos así, nuestra mente lo asocia con catolicismo romano. Es como que una cosa nos lleva a la otra. Sin embargo, esa asociación es bastante falsa, es una dicotomía que no debería existir, porque el catolicismo romano como desarrollo teológico es posterior a todo lo que nosotros podríamos encontrar dentro de la alta, o más bien dicho, de la amplia historia del cristianismo. De manera que nosotros, tanto como protestantes evangélicos, podemos beneficiarnos, somos parte, tenemos que ver con estos asuntos o con estos temas, porque son nuestra herencia como cristianos. Saludos Max, gracias por pasar por aquí, saludos hasta Perú. Entonces, quitándonos ese lente, ¿no? Ese paradigma de asociar la historia del cristianismo con el catolicismo romano y creer que una cosa es igual a otra, entonces si esto no es así, ¿de qué manera nosotros nos podemos acercar a elementos o a documentos históricos como el credo apostólico para nuestra vida? Bien, eso es lo que vamos a tratar de hacer
por lo menos comenzando hoy con este video y luego en los 5 videos o 6 que ya están listos, gracias a Dios, sobre el credo apostólico. Saludos, Francisco, gracias por pasar, hermano. Espero que estés bien. Dios te bendiga. Saludos, Miguel Andrade, hasta Puebla, a Jalpán. Que Dios te bendiga también. Bien, entonces, vayamos allá para no cansarles mucho. Sube los live a YouTube. Sí, esta serie la vamos a estar subiendo a YouTube, así que pueden llegar por ahí después a verla también. Ok, vayamos entonces al asunto que vamos a abordar. Saludos, Jesús García. Bien, permítame que por acá tengo la presentación, los slides. Ok. Bien, ¿qué es el credo apostólico? Bueno, es una pregunta interesante, pero antes de abordarnos a qué es el credo apostólico como tal, es necesario considerar qué es un credo. Y un credo en su expresión más simple o más sencilla es una declaración breve y concisa de las creencias fundamentales de la fe cristiana. Es decir, como un resumen, ¿no? De lo que se cree, de lo que se afirma. Todos creemos algo. Como cristianos evangélicos protestantes hemos definido un conjunto de creencias primarias, secundarias y terciarias incluso, ¿no? Pero en lo que respecta a la fe como tal, hay asuntos que no son negociables. Y lo vamos a ver más adelante, como lo es el tema de la Trinidad, como lo es la resurrección de Cristo, como lo es el nacimiento virginal de Cristo. Todos estos asuntos doctrinales no son negociables en ningún sentido y de ninguna forma. Entonces, el credo pretende establecer de manera resumen lo que afirmamos como cristianos. En ese sentido, el propósito del credo es establecer un conjunto de axiomas o de ideas teológicas derivadas de la propia revelación de Dios como el fundamento común para la enseñanza. De esta manera, podríamos afirmar también que el credo no puede ser negado por un cristiano como tal. Y podríamos definirlo o apuntar, mejor dicho, al credo apostólico. Un cristiano que dice, yo no creo en el credo apostólico, oye, que podrías estar en desacuerdo en su origen, en su desarrollo teológico como tal, pero los axiomas o las premisas que se presentan ahí, no podemos estar en desacuerdo con lo que se dice, porque se derivan, como vamos a ver más adelante, de la propia revelación de Dios. Entonces, el credo apostólico o el credo como tal define un fundamento para la enseñanza, para la exhortación, para la predicación. Pero no es que el credo sustituya a las escrituras, sino que el credo se deriva de la propia escritura, de la propia revelación especial de Dios para el hombre. También el credo nos permite tener un estándar contra las falsas enseñanzas. Nosotros sabemos qué es verdadero y qué es falso. Sabiendo lo verdadero, identificamos lo falso. Pero si nosotros no tenemos un norte teológico, si no tenemos algo, un asunto que nos ayude a comprender, que nos defina, que nos limite dentro de la propia revelación de Dios, podemos decir lo que nos dé la gana y enseñar lo que nos dé la gana, porque al final nadie tiene la verdad. Esto es parte del subjetivismo teológico también que hoy vemos que impera en muchas comunidades cristianas. Cada quien cree lo que quiere, ¿no? Cada quien busca lo que quiere, cada quien enseña lo que quiere. Y finalmente, también el credo apostólico nos sirve para guiar a aquellos que son nuevos en la fe cristiana, a enseñarles cómo deben dirigirse, a enseñarles cómo actuar, a enseñarles cuál es lo básico de la fe cristiana. Y si nosotros analizamos el credo apostólico, se convierte en un buen lugar para comenzar a enseñar teología a una persona. Y ojalá que esta serie nos anime, nos incentive a poder reconocer cuál es o qué deberíamos enseñar a los nuevos creyentes. Por supuesto, cada tradición cristiana o cada denominación podría tener ciertos estándares teológicos o ciertos manuales para nuevos miembros de sus denominaciones, pero el credo apostólico no apunta tanto a distintivos denominacionales, sino más bien a asuntos
teológicos fundamentales de la fe cristiana. Bien, dicho esto, hay algo que me llamó mucho la atención en la obra de Los credos del cristianismo, escrito por Philip Schaff, que de hecho este erudito pues tiene una amplia gama de escritos o de obras respecto a la historia eclesiástica. Dice él lo siguiente: a lo mejor no leo todo lo que está aquí, ustedes lo pueden leer posteriormente, ¿verdad? Pueden hacerlo. Dice, como la oración del Señor es la oración de las oraciones y el decálogo, la ley de las leyes, así también el credo de los apóstoles es el credo de los credos. Contiene todos los artículos fundamentales de la fe cristiana, necesarios para la salvación, en forma de hechos, con un lenguaje simple tomado de las escrituras y en el orden más natural, el orden de la revelación desde Dios y la creación hasta la resurrección y la vida eterna. Es trinitario y está dividido en 3 artículos principales, expresando fe en Dios Padre, el Creador del cielo y de la tierra, en su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, y en el Espíritu Santo. Y permítanme leer el siguiente párrafo. Es por mucho el mejor resumen popular de la fe cristiana jamás hecho en un espacio tan breve. Aún supera todos los símbolos posteriores, símbolo se refiere a otros credos posteriores, para fines catequéticos, esto es, para enseñanza, ¿no? Catequesis, y litúrgicos, especialmente como profesión de fe para candidatos al bautismo y a la membresía en la iglesia. No es una declaración lógica de doctrinas abstractas, sino una profesión de hechos vivientes y verdades salvíficas. Es un poema litúrgico y un acto de adoración. Esto lo pueden encontrar en el volumen 1, página 21 de los credos del cristianismo. Pero me llama la atención lo que Schaff eh, hace, ¿no? En relación, o dice en relación al credo. Dice él que contiene todos los artículos fundamentales de la fe cristiana en forma de hechos, con un lenguaje simple, tomado de las escrituras y en el orden más natural. Si tú no conoces el credo apostólico, yo te invito a que puedas buscarlo ahí en Google, puedes buscarlo, credo apostólico, y lo lees y te darás cuenta que todo lo que se dice ahí son verdades derivadas, repito, de las escrituras. Y esto puede ser una forma de adentrarnos no solo a la teología como tal, sino al desarrollo histórico teológico y cómo se fue formando esto, ¿no? Es algo muy amplio, muy interesante, la verdad. Permítanme, que no veo sus comentarios. ¿Hay alguna forma de descargar el credo apostólico? Sí, lo puedes encontrar en Google, mi estimado hermano, ahí puedes encontrarlo. Buenas noches, Ramiro, un gusto saludarte. Saludos, Víctor Mendoza, hasta Tijuana, Baja California. Aquí haciendo ejercicio. Muy bien, hermano, échale ganas ahí con esas barras. Dios te bendiga. Ya extrañaba pasarme por tus likes. Gracias por tu labor. Bueno, aquí estamos, hermano, esperando que pueda ser de provecho a alguno por ahí. Bien, entonces, es muy interesante lo que dice Schaff, ¿no? Y cómo lo titula, el credo de los credos, para pensar un rato. Y acá nuestro teólogo, un tanto disputado, ¿no? En algunos círculos académicos, como también en algunos círculos denominacionales, Karl Barth, el que escribió la dogmática de la iglesia, o Church Dogmatics, él escribe una exposición del credo apostólico que se llama así credo, y él dice lo siguiente, apuntando a esta palabra credo, que forma parte de la versión original latina del documento, ¿no? del credo de los apóstoles. Él dice lo siguiente: el término credo al comienzo del símbolo significa ante todo simplemente el acto de reconocimiento. Esto me llama la atención. Lo vamos a discutir en unos minutos. En la forma de cogniciones definidas obtenidas de la revelación de Dios, de la realidad de Dios y su relación con el hombre. Por lo tanto, la fe es una decisión, la exclusión de la incredulidad, el superamiento de la oposición a esta realidad, la afirmación de su existencia y validez. El hombre cree y por lo tanto el hombre toma esta decisión. Credo, porque cuando citamos el credo apostólico, decimos creo. Pero ¿de dónde viene, ¿de dónde viene esto de creer? Viene de una
de un autoconvencimiento, viene de una imposición externa, viene de una fuerza, pues, organizacional o institucional, como una iglesia o una denominación. Es de ahí de donde viene este convencimiento o estas afirmaciones propias. Para Barth no es así, sino que son generadas por la propia revelación, por el propio entendimiento de la revelación. Nosotros creemos. Dice lo siguiente: el hombre cree y por lo tanto toma esta decisión, credo. Sin embargo, lo que otorga seriedad y poder a la fe no es que el hombre tome una decisión, ni siquiera la manera en que la toma, sus sentimientos, el movimiento de su voluntad o la emoción existencial generada. Por el contrario, la fe vive por su objeto. ¿Y cuál es el objeto en este caso? Es Dios, ¿no? Es la revelación de Dios. Vive por el llamado al cual responde. Vive por eso, porque, y en la medida en que ese llamado es el llamado de Dios, credo in unum Deum, en Jesum Christum, en Spiritum Sanctum. Haciendo alusión aquí a las cláusulas principales del credo en latín. Entonces, porque Dios nos ha llamado y se ha revelado en las Escrituras a nosotros de manera especial, de manera directa, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, yo creo. Yo veo estas verdades y las afirmo con mi boca. Yo digo, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en Dios Padre, creo en el Espíritu Santo. Y derivo de este reconocimiento verdades implícitas a ello, ¿no? A la revelación de Dios. Por lo tanto, para Barth, el creer, el afirmar que creemos, no es un efecto caprichoso, sino más bien es la obra de Dios en nosotros. Porque, y en la medida en que ese llamado es el llamado de Dios, creo. Interesante, ¿no? Interesante. Bien. Hay algunos que se preguntan, bueno, ¿y nosotros? O más bien dicho, ¿cuál es la diferencia entre que nosotros tenemos una confesión y un credo? A lo mejor me está viendo aquí un bautista particular, un presbiteriano, que generalmente tienen unos distintivos llamados confesiones o incluso catecismos. O puede ser que me esté viendo alguien de las Asambleas de Dios, que tiene un manual de doctrinas fundamentales. Bueno, cada denominación tiene un cuerpo de creencias, o no de creencias, sino de artículos de fe que forman parte de esa denominación o tradición. Generalmente todos coincidimos en lo más esencial y nos separamos en algunos aspectos secundarios, como puede ser la continuidad de los dones, la perspectiva en relación al regreso de Cristo, asuntos que no vamos a abordar aquí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un credo y una confesión? Bien, los credos son universales y breves. Los credos no pretenden establecer detalladamente asuntos particulares, sino más bien categorías principales o doctrinas principales. Las confesiones, como les dije, son más largas y específicas a contextos denominacionales. Por ejemplo, tenemos la Confesión de Fe Bautista 1689 y tenemos la Confesión de Fe de Westminster, que son tanto para bautistas particulares, y la Confesión de Fe de Westminster para los presbiterianos. Entonces, estas confesiones, por supuesto que están alineadas con los credos. No es que están en contra de los credos, no es que se separan de los credos, sino más bien que es un cuerpo orgánico que deriva de las grandes doctrinas enseñadas por la iglesia. Es interesante también notar, mis hermanos, que incluso en la Escritura nosotros encontramos formas de credos que la iglesia primitiva utilizó, como afirmaciones de credo, ¿no? Que fueron populares en su momento. Ahí tenemos nosotros 1 Corintios 15, 3 al 5 y Filipenses 2, 6 al 11. Si gustan, los podemos leer rápidamente
aprovechando que está por aquí el tiempo para poder hacerlo. 15:3:5. Permítanme que esto, no tenía esta pestaña abierta. Miren ustedes este primer precredo, ¿no? Como estas afirmaciones de credo dentro del tiempo apostólico, si podemos llamarlo así. Dice así, miren, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Cuál era el querigma apostólico, la enseñanza apostólica y que se afirmaba por parte de los cristianos? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esto algunos lo pueden reconocer como el querigma apostólico, como el anuncio de que Cristo murió, resucitó y que conforme a las Escrituras para dar cumplimiento al Antiguo Testamento. Pero también es una forma de credo, es algo que los cristianos primitivos afirmaban, que Cristo había resucitado. Y luego tenemos el siguiente texto, que es Filipenses 2:6-11, que de hecho, estudiando un poquito esto, me he dado cuenta que no solamente se abordaba como una especie de credo primitivo, apostólico, sino que también formaba parte de una liturgia más amplia dentro de la iglesia. Lo leeré tal como está en la Reina Valera 1960, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, interesante esa palabra confiese, credo, es una afirmación de creer, ¿no? Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta era también una forma de precredo dentro del tiempo apostólico. Es algo para estudiar más profundamente. De hecho, este es un pasaje que muchos grupos sectarios no pueden abordar teológicamente. Grupos como los Testigos de Jehová, como los unicitarios, textos como este les explotan en la cabeza porque no saben cómo abordarlo dentro de sus propios dentro de sus propias concepciones teológicas sobre el ser de Dios. Bien, entonces tenemos las confesiones y tenemos los credos. Y estos textos que hemos leído, que hemos visto, que son como pequeñas luces, ¿no?, de lo que la iglesia primitiva afirmaba o creía. Bien, ahora, algo que es bien discutido dentro del credo apostólico es su contexto histórico. De hecho, estaba leyendo a Justo González, que ha escrito un pequeño libro sobre el credo apostólico, y él dice que hay muchos mitos o muchas leyendas sobre el credo apostólico. Algunas se han popularizado bastante, tanto así que hay una de ellas en que se llegó a creer que luego de Hechos capítulo 2 o luego de la fiesta de Pentecostés, los discípulos se reunieron y cada uno empezó a escribir un artículo de los 12 artículos que forman parte del credo apostólico, y que de esta manera se fue transmitiendo. Justo González y otros historiadores como Kelly en los credos antiguos, una obra bastante amplia, Early Creeds, creo que se llama en inglés, aborda esto y dice, eso es falso totalmente. No es que los apóstoles escribieron esto. No es que Pedro, Juan y todos los apóstoles se reunieron y vamos a ver cómo resumimos toda la tradición oral en 12 artículos. Eso es falso. Por supuesto, hubieron padres o escritores primitivos que promovieron esa idea, pero no hay evidencia histórica real de que estos artículos vengan necesariamente y exclusivamente de los apóstoles. Ahora, entonces, ¿por qué lleva el nombre Credo de los Apóstoles? Porque era, repito, la condensación o el resumen de la enseñanza apostólica o de lo que las escrituras enseñan sobre el Evangelio. Lo veremos más adelante de cómo se nos muestra ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No como tres dioses, sino como un Dios en tres personas.
Bien, entonces, antes del credo apostólico, como hoy lo conocemos, había una forma de credo romano antiguo. Era una especie de credo que era citado por catecúmenos o por personas que estaban a punto de ser bautizadas, y luego este proceso de formación del credo apostólico, como lo conocemos ahora, tuvo un desarrollo teológico. Y es tanto así que hay como lapsos, ¿no? En los que no conocemos o históricamente no se define cómo hay algunas cláusulas que se van añadiendo. Y alguien podría decir, pero esto no será un documento falsificado, no será un documento adulterado como tal y que quizás no es lo que nosotros creemos que está ahí plasmado. Debemos recordar, mis estimados, y como lo veremos aquí, que en ese momento histórico había muchas disputas teológicas, teníamos a muchos movimientos sectarios y la iglesia como tal estaba formando o articulando la fe de manera que fuese fiel a las escrituras, de que fuese fiel al mensaje recibido por nuestro Señor Jesucristo. Y hay uno de los padres de la iglesia que menciona el credo apostólico o el credo de los apóstoles, es Ambrosio, en el año 390. Ahora, el proceso, escribe aquí Kelly, mediante el cual el credo romano antiguo se convirtió en el credo de los apóstoles, no puede conocerse exhaustivamente. O sea, hay un desarrollo teológico que responde, ¿no?, a necesidades imperantes de la fe cristiana en aquel momento. ¿Ok? Por eso, en esto del sentido histórico hay muchos debates, ¿no? Porque quisiéramos que todo fuese muy bien cronometrado o muy bien detallado cronológicamente. En ese sentido, la iglesia tenía muchos desafíos. Tenía el gnosticismo, tenía el docetismo, el marcionismo, que parece ser que el credo apostólico se robustece para dar una respuesta mayormente al marcionismo y al arrianismo como tal. El gnosticismo es la creencia en un conocimiento secreto para la salvación, se negaba la humanidad de Cristo. El docetismo afirmaba que Jesús solo parecía humano, pero no lo era realmente. Y el marcionismo rechazaba el Antiguo Testamento y la creencia, y afirmaba la creencia en dos dioses distintos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Esto viene de parte de Marción de Sinope, alguien que pues hizo recortada todo aquello que no le parecía acorde a lo que él concebía como una distinción entre el ser de Cristo y el ser de Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Entonces, a todas estas herejías o estos desafíos doctrinales estaba respondiendo la iglesia y articulando y promulgando la fe cristiana. Eran tiempos complicados, muy similares a los que vivimos ahora también. Entonces, hoy hemos abordado, o en este video, hemos considerado tres cosas. Primero, ¿qué es un credo? Segundo, brevemente su contexto histórico. Y tercero, hemos definido por qué es importante el credo como tal, porque es una defensa de la fe, nos ayuda a establecer límites en cuanto a la ortodoxia y nos ayuda a mantener la unidad como cristianos. Ahora bien, hay algunas preguntas que podríamos considerar. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy que podrían compararse con los de la iglesia primitiva? ¿Qué creen ustedes, estimados hermanos, que al igual que la iglesia primitiva estamos enfrentando? Creo que todos podríamos coincidir en que hay movimientos heréticos también a este tiempo, ¿no? Tenemos neoarrianos, neonestorianos, neognósticos, neodocetistas. Bueno, siempre habrán movimientos heréticos o herejes que se levantan promulgando algo que es contra la verdad de las escrituras. E incluso dentro hay nuevas formas, ¿no?, de enseñanza torcida, como la teología de la prosperidad, como el movimiento de la palabra de fe, como la nueva reforma apostólica y profética. Todas estas basuras se levantan en contra de la verdad. Ahora, ¿cómo podría el credo apostólico fortalecer nuestra fe y testimonio ahora en día? Creo que una de las cosas elementales, y es lo que pretendo hacer en esta pequeña serie, es reconocer las cosas más básicas de la teología cristiana. Y creo yo que el credo apostólico nos ayuda a poder encontrarnos con esas verdades centrales.
de manera que ustedes y yo podamos tener lo básico en nuestra mente y poder articularlo verbalmente y así definir, mire, esto es lo que yo creo, y no porque yo quiera, sino porque esto es lo que me define como cristiano, como cristiano. Ahora, por supuesto, ustedes van a tener sus distintivos denominacionales, presbiterianos, pentecostales, bautistas y todo esto. Pero eso es un tema aparte. Estimados hermanos, espero que esta serie sea útil, espero que pueda servir y es mi propósito no traer un tema tan así eh, escandaloso, ¿no? Sino más bien acercarnos a las verdades más sencillas y profundas de nuestra fe. Así que gracias por haber estado un ratito acá conmigo, a los que estuvieron en vivo y aquellos que van a ver esto en diferido, pues gracias también por estar acá. Y a los que van a llegar a través de YouTube, también gracias por estar por ahí también. Espero que sea de provecho. Una de las buenas maneras en que pueden apoyar este contenido es simplemente darle like al video y esto ayuda a que alguien por ahí lo pueda ver u otras personas y así están contribuyendo a poder seguir pues alcanzando a otras personas con este contenido. Así que gracias por haber estado ahí a todos, que Dios los guarde y esperamos seguir conociendo más sobre nuestra fe cristiana. Que tengan una buena noche, hermanos. Gracias a todos por haber estado ahí, que Dios los guarde y bendiga a sus familias. Saludos.